Suponer. Muy buenas tardes, apreciados amigos y hermanos. En esta ocasión vamos a seguir estudiando el tema El reino de los cielos. La otra vez estudiamos algo sobre el reinado acá en la tierra, y hoy vamos a continuar con este tema sobre el reino de los cielos. Habíamos visto que en la tierra también existen reinos, y en la época ubicándonos en la época de Jesús, estamos también en un reino terrenal, y vamos a ubicarnos entonces para ver en qué época, en qué situación nació Jesús. Para ello les invito a hacer una oración para que Dios nos guíe en este estudio interesante y que podamos sacar ricas enseñanzas y prácticas enseñanzas para nuestra vida. Te invito a donde estés, ahí cierra tus ojos y vamos a hacer una oración. Señor Jesús, te damos muchas gracias por esta oportunidad de estudiar con mis amigos y hermanos este interesante tema. Te pido que nos dirijas y también nos aclares este interesante tema para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Jesús, cuando estuvo por nacer, estaba en una situación política mundial donde existía un imperio. Y tenemos ahí la ubicación en Lucas, podemos ubicar la ubicación política en que se encontraba todo el mundo conocido, ¿no? Por ejemplo, tenemos en Mateo 2:1 en adelante, dice así: por esos días Augusto César promulgó un edicto en el que ordenaba levantar un censo en todo el mundo. Este primer censo se llevó a cabo cuando Quirino era gobernador de Siria, por lo que todos debían ir a su propio pueblo para inscribirse. Como José era descendiente de David y vivía en Nazaret, que era una ciudad de Galilea, tuvo que ir a Belén, la ciudad de David, que estaba en Judea, para inscribirse junto a María, que estaba desposada con él y se hallaba encinta. Entonces, el versículo 6 dice: y mientras ellos se encontraban allí, se cumplió el tiempo en que ella diera a luz. Y allí tuvo a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, lo acostó en pesebre, porque no había lugar para ellos en ese albergue. Entonces, acá vemos que Augusto César era el emperador, en ese entonces, el emperador romano. Jesús nació, entonces, como vemos en las escrituras, nació en Belén. Sin embargo, era gobernado desde Italia, que era en Roma, desde la capital, desde otro país. ¿Por qué era gobernado de ese país? Porque en esa época existía un imperio que dominaba todo el mundo conocido, y era Roma. Entonces ellos el pueblo judío estaba gobernado bajo el yugo del poder romano, bajo otro gobierno. Ellos no eran independientes. Ellos, si bien tenían gobernantes, eran como títeres. Tenían que obedecer las órdenes de Roma. Inclusive, los soldados romanos estaban merodeando, estaban vigilando esas zonas. ¿Por qué? Porque tenían que vigilar y mantener la paz. Entonces, en esa situación es como nace Jesús, en un imperio bajo el imperio romano. Ahora Jesús nace y tenemos, cuando Jesús nace y luego empieza el ministerio, también podemos ver algo muy interesante. Jesús inicia el ministerio y reúne a 12 apóstoles para que lo acompañen y lo ayuden en el ministerio de dar las buenas noticias. Les invito a leer Mateo 10. Capítulo 10, versículo 1 adelante, dice así:
Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio para expulsar a los espíritus impuros y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, luego Jacob y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el cobrador de impuestos, Jacob, hijo de Orfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, que después lo traicionó. Entonces acá vemos la lista de los discípulos y podemos ver algo muy interesante. Mateo es escrito por uno de los mismos apóstoles y ahí se describe como Mateo el cobrador de impuestos. Y también algo muy interesante, nombra a Simón el cananista. Estos dos personajes son un ejemplo de este reino que iba a inaugurar Jesús. ¿Por qué? Porque los cobradores de impuestos, como Mateo, eran simpatizantes del Imperio Romano. Porque los cobradores de impuestos cobraban para Roma los impuestos y luego lo que recaudaban de más era para ellos. Por ello los recaudadores de impuestos eran muy ricos, personas muy adineradas, pero eran muy odiados. Hay una cosa que podemos ver cómo lo critican, ¿no? Cuando Jesús se reunía, ¿no? con esta gente. Entonces, ¿por qué? Porque los cobradores de impuestos eran muy mal vistos. Y también vemos a Simón el cananista. Simón el cananista era todo lo contrario a Mateo, porque los cananistas eran los revolucionarios del pueblo, eran los que luchaban a favor del pueblo y de los pobres oprimidos, de los impuestos usurarios, ¿no es cierto?, que tanto los cobradores de impuestos como Roma exprimían al pueblo. Entonces odiaban a los romanos y también de igual medida a los cobradores de impuestos porque eran los simpatizantes de Roma. Ahora Jesús algo interesante es cuando Jesús comienza el ministerio y Él les dice: vayan y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Capítulo 10, versículo 7 de Mateo. Ahí en el mismo capítulo, en el versículo 7. Entonces cuando Jesús reúne a los 12, también los manda a predicar y a anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces tenemos un imperio, el imperio romano, que se regía por la violencia, por la fuerza. Por eso necesitaba de los romanos, de los soldados, para que cualquiera que se opusiera fuese encarcelado, inclusive los crucificaban. La crucifixión, donde Jesús finalmente fue muerto, la crucifixión ya antes había sido instaurada y miles habían sido sacrificados allí también. Entonces, en un reino se reúnen tanto cobradores de impuestos como cananistas, como revolucionarios. Qué interesante, ¿no? Entonces podemos ver que el reino de los cielos es un reino de amor. Un reino de amor donde Jesús instaura un nuevo reino que iba a ser la diferencia. Porque Jesús venía a favor de todos los oprimidos, de todos los que no tenían justicia. Entonces, pero el reino de los cielos era muy diferente al reino romano. Tenemos ahí en el versículo 36 del capítulo 18 de San Juan, que dice así: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mi reino no es de aquí. Entonces era un reino de perdón, de paz,
¿eh? De alegría, de gozo, de perdón, y muy diferente al mundo inclusive hoy que vivimos. ¿Por qué? Porque tenemos hoy día también el imperialismo, tenemos gente en contra de estas ideas liberales, ¿no es cierto?, que oprimen a los pobres, y tenemos a muchos revolucionarios hoy día. Pero Jesús viene a instaurar un reino de paz, un reino de armonía, y eso es lo interesante. Jesús vino a hacer la diferencia, y en ese reino pueden encontrarse tanto de un lado como del otro. Entonces yo te invito para que sigamos juntos estudiando la palabra de Dios y este interesante tema sobre el reino de los cielos. Dios te bendiga y vamos a despedirnos con una oración. A decir dónde estás, te invito a que te unas y agradezcamos por este interesante tema. Señor, te damos gracias porque instauraste un reino de paz, de amor, de justicia, pero no a la manera de este mundo, violento e injusto, sino de amor, de perdón, de paz y también de justicia. Gracias y síguenos instruyendo en tu palabra para que podamos sacar enseñanzas para nuestra vida y también para que podamos compartirla con otros. En el nombre de Jesús. Amén.